¿Sabes lo que da euforia a mucha gente? No. Ver a Orsi subido a un portaaviones yanqui. Igual, vamos a decir una cosa. Sí. Punto número 1, nadie entiende lo que pasó. Punto número 2, en el marco de un país que se presume muchas veces aburrido, donde no pasan muchas cosas, donde la política no te regala como temas candentes y donde digas, qué debate profundo vamos a tener sobre hacia dónde vamos, Creo que levantó un poco el perfil esta situación. Así que le vamos a dar... la foto es impresionante. Yamandu Orsi y Lou Rinaldi, embajador de los Estados Unidos, posando con el uniforme de fajina. Eso es de aviadores. ¿Ahí ya están en el portaaviones o están por salir para? No tengo del todo claro. Bueno, como fuera el viaje relámpago de Yamandu Orsi al portaaviones USS Nimitz, apostado en aguas internacionales pero cerquita de la costa uruguaya, despertó mucha polémica, en principio por 2 o 3 motivos. El primero, sacando los motivos que esgrime después la oposición, que también los vamos a pensar un segundo. En principio porque al propio Frente Amplio, al propio sector cercano al gobierno, le hace ruido por 2 o 3 cuestiones que veníamos hablando y que vienen sucediéndose en las últimas semanas. La primera es la no declaración contundente, si se quiere, de Orsi en algunas cuestiones de política internacional, llámese Israel-Palestina, llámese situación de Cuba, llámese detención de Maduro, llámese, digamos, diferentes momentos donde se le cuestionó a... ¿qué? La cara de Orsi. La cara, sí, hace la cera de vuelta porque no te estaban ponchando. Haceme la carita ahí, lo ponchan a Fernanda haciendo cara de Orsi. Es un tema, hay que estudiarlo. Bueno, en ese marco donde muchas situaciones de política internacional no fueron, rápidamente respondidas, o por lo menos no fueron rápidamente respondidas según lo que la base del Frente Amplio pretende, que es que el sector de izquierda pretende declaraciones contundentes en favor de la Revolución Cubana, en favor de, o en cuestionamiento a la política de Estados Unidos intervencionista sobre la región latinoamericana y sobre Venezuela en particular. Condenando, por supuesto, y con palabras contundentes como diciendo genocidio de Israel en Gaza y no solamente diciendo, un ataque que feo y contra la humanidad y muertes, etc. En ese marco donde viene deteriorándose la imagen de Orsi en relación a las manifestaciones de política internacional y a las formas de abordar ese problema, se da dos elementos de este hecho que llaman la atención. Uno, que vaya a un portaaviones de Aral, que todos dicen, también fue Javier Milei, también fue José Antonio Cast, presidentes de Argentina y Chile, de ultraderecha. Top Gun. Una selfie, Top Gun. Vamos a hablar de Family Guy haciendo de Top Gun. Y por otro lado, el hecho de que, además de ir, el hecho de que se haya permitido, porque ahí empieza la parte más leguleya y discutida, que me parece un poco más aburrida, si se deja o no ingresar fuerzas armadas extranjeras, aeronaves en este caso, aviones, en territorio nacional. Eso requiere una venia parlamentaria, es decir, tiene que pedir autorización al Congreso, al Parlamento en este caso. No existió. Lo que se esgrimió desde el gobierno es, esto no era un avión militar, era simplemente una aeronave que lo llevaba hasta el portaaviones y el portaaviones estaba fuera del área, estaba en aguas internacionales, entonces no requiere de un permiso. Porque a mí me pareció como medio tonto todo esto. Y ¿Qué de todo? ¿El debate todo, o que vaya? Que se nos vaya la vida por símbolos. Que a veces se nos van las vidas en símbolos, es verdad. Pero digo, como que no me podían hacer que me importe tanto como le estaba importando a la gente. Entonces, hay ¿Es la calle por Pou? ejemplo, ¿dónde físicamente estaba el portaaviones? En aguas internacionales. Cerca de las costas. Nuestras. Sí. Ok, está, perfecto. No, me saca la duda. ¿Alguna vez te subiste a un portaaviones? No, creo que nunca lo haré. Tenía uno tipo de juguete cuando era chiquito. Yo me subí a un portaaviones en tipo a lo museo. O sea, como un museo bélico. ¿En dónde? En Washington, creo. Decirlo sin vergüenza, no pasa nada. No te juzgamos por haber viajado al imperio. En Washington, que fui hace muchos años con mi familia, y me acuerdo que no era que me chupaba un huevo. O sea, viste que a veces cuando viajas con la familia, como hay un día que uno de los niños, o vos si sos el niño en ese caso, como era yo, niña de 17 capaz. Bien. Pero que es como, no quiero ir a este paseo, qué mierda. Y bueno, para mí eso fue eso. Por supuesto, no desde un lado antibélico ni antiimperialista. Antiimperialista, bueno, pro Cuba. Pero era como, no puedo creer qué cosa tan bodrio. Y los hombres de mi familia estaban muy fascinados. Al varón que le gusta la historia y le gusta la historia bélica,
Otro día nos metemos en el varón que le gusta la historia Azteca. bélica. Sí. Invitamos a Juan Chuni. Tipo, de derecha. Que hable de... Varón que le de gusta. derecha. No, varón que le gusta historia bélica, de derecha. Bueno, Ok, no importa. ok. Después No lo pensamos. sé. Después lo pensamos. Pará, quiero volver un segundo al tema, porque no es menor, no es solo simbólico, obviamente, porque en un momento donde Estados Unidos está desarrollando una doctrina de seguridad nacional, la doctrina ahora Donroe, calificada a partir de la búsqueda de intervenir y manejar su propio hemisferio por parte de Estados Unidos, intervención en América Latina, la amenaza el viernes pasado de Donald Trump de decir voy a tomar Cuba en cualquier momento, la amenaza de llevar este mismo portaaviones después de que, bueno, es el otro en realidad, el Abraham Lincoln, el que está en Irán, una vez que termine esa guerra, a las costas cubanas y decir, riéndose ante un montón de gente en Florida en un discurso, bueno, cuando yo lleve a 100 metros de la costa cubana el portaaviones que ahora está en Irán, simplemente se van a rendir, se les va a caer todo, se van a asustar y se van a rendir. Entonces, en el medio de esa amenaza, después de haber extraído y secuestrado a Nicolás Maduro en Venezuela, todo esto sin necesidad de defender ni siquiera los sistemas políticos o los gobiernos que están en estos momentos tanto en Venezuela como en Cuba, porque va mucho más allá de esa discusión, porque se puso en esos términos, no, bueno, pero Trump, el mundo es libre y no podés defender lo que pasa en Cuba. Sacando esa parte, en un momento de una política donde Donald Trump está llevando a un modo relativamente imperialista, porque todavía no está conquistando territorios, pero sí está interviniendo en los territorios, acceder como presidente de un país a ir con el embajador, que ya es llamativo, igual que te prestes a una nota televisiva donde el embajador dice, sí, nosotros seguimos muy de cerca lo que hace Uruguay con relación a China y seguimos muy de cerca, pero tenemos un buen vínculo, y Orsi así como asintiendo mientras está el embajador ahí hablando, llamó la atención y fue muy mal visto por el Frente Amplio. Yo consulté con muchísimas personas ayer, la mayoría no me contestó, pero los que me contestaron no tenían ningún tipo de explicación, nadie quiso esgrimir ninguna explicación, incluso sectores que tienen mucho vínculo con la política internacional y están muy cerca de lo que se hace y se decide en términos de política internacional uruguaya. Su respuesta era en base a silencios o emoticones, como diciendo sorpresa, 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 sorpresa. Nadie entendía bien. No puedo hablar, la decisión. tengo una pistola en la cabeza. Bueno, es una lectura posible. Quienes sí intentaron esgrimir versiones, sacando la oposición que cuestionó que era inconstitucional, etcétera, y sacando esa parte, además en un acto medio, ahí sí, como completamente demagógico, porque es un sector que se alinea sin mucho problema a ciertos sectores y demás, y que probablemente no tenían mucho problema si fuera el caso contrario, que el expresidente de la calle Pou estuviera ahí, o mismo Ojeda que estuvo ahí. Entonces hubo ahí como una cosa medio demagógica, pero sacando esa parte, actores propios del Frente Amplio, en este caso Nicolás Viera, diputado del MPP, fue como muy concreto y dijo, que me llamó, porque es como que, ¿viste? El que se tira sobre la granada y se inmola en pos de la causa, y dijo, es lo que había que hacer. ¿Sí? En el marco de que esto no viera la Constitución, porque no hay un desembarco armado en territorio uruguayo, pero además dijo, hizo lo que tenía que hacer y sinceró algo que pasó muy por debajo y que está en declaraciones muy por debajo en las notas periodísticas, pero sinceró algo que para mí es la clave para leer este tema, que dijo, ante la presión que hay de diferentes países y para evitar la suba de aranceles, es lo que Orsi tenía que hacer. Bueno, Alfredo, que nos puso 75 pesos para decir esto, muchas gracias. Gracias. Dispuso el legislador Nicolás Viera dio una explicación y dijo que Orsi lo hizo para no correr riesgo de suba de aranceles. Bien, más allá de si realmente hubo una declaración por parte de la Embajada de Estados Unidos advirtiendo una posible suba de aranceles, que a mí no me consta y me parece poco probable porque no suele manejarse de esa manera tan directa. Sí, Trump haciendo discursos y tweets, Sí, pero amenazas veladas. de esa manera es más raro. Pero sí yo agarré, porque justo ayer también salió y se publicó el informe de Uruguay 21 sobre la exportación interanual y sobre específicamente las exportaciones de abril. Y en ese informe uno puede encontrar algunos detalles y pistas de lo que viene ocurriendo y por qué quizás se decide en materia de política internacional acudir a una invitación protocolar por parte de Estados Unidos, aunque sea un poco heterodoxa la invitación. En este caso, la baja interanual de la exportación uruguaya. Recordemos que Uruguay es un país de un crecimiento muy chiquito, de una expectativa de mejora y de crecimiento muy chiquito, con un gobierno que promueve y promete llevar una redistribución adelante y donde sus propias bases le están reclamando mayor fuerza y mayor músculo de izquierda y de redistribución. Entonces, en ese marco interanual, en abril, las exportaciones, principal vía de ingreso de divisas al Uruguay, cayó un 12%. Vos me decís, bueno, es poco, pero hace mucho tiempo que no caían las exportaciones. En esas exportaciones y en lo que podemos recoger, que lo vamos a hablar más en detalle el jueves y con algunos analistas,
Estados Unidos ocupa el 4º lugar de los lugares y los destinos de exportación. Pero la caída interanual de Estados Unidos entre abril de 2025 y abril de 2026 comparado es de un 31% del comercio. Cayó también Unión Europea, que está tercero, cayó también Brasil, que está segundo, y cayó también China, que es el principal socio comercial. Y creo que ahí debe leerse también la clave geopolítica entre China y Estados Unidos. Pero el hecho de que Estados Unidos haya caído un 31% interanual habla de que no había una amenaza necesariamente de sanciones, de aranceles previos, sino que hay una necesidad de recomponer quizás un vínculo comercial, porque lo que principal cayó es la exportación de celulosa por un lado, y que además son las principales exportaciones, y de carne bovina, de carne específicamente. Esta caída, además de carne bovina, no solamente, porque el propio informe de Uruguay 21 lo explica, no solo cae por la caída de la demanda por parte de estos países y de estas zonas, porque en el caso de la Unión Europea es una zona, sino que también cae por problemas de producción, problemas internos. Se achicó muchísimo, hasta un 50% la oferta de ganado disponible por parte... Y esto es un informe del INAC, del Instituto Nacional de la Carne. Para los aranceles eso, entonces. ¿Cómo? ¿Y eso por qué tendría que ver con portaaviones? No, eso no tiene que ver con los portaaviones. Lo que hay es, ante la reducción drástica de las exportaciones y de las divisas y la necesidad de recapturar sí o sí inversiones y mantener una asociación comercial que para Uruguay sigue siendo clave, por más que se incline hacia China y por más que China sea el principal socio comercial, yo creo que cuando vieron los números y vieron la caída y ven la situación, todas las movidas de política internacional que está haciendo Uruguay a nivel oficial, no a nivel bases, no a nivel presión y quizás Cancillería en algunos momentos, tienen que ver con una mirada absoluta y únicamente comercial. Claro, es como cuando el Partido Nacional se congracia con China y critican a Cuba, pero no a los chinos. Lo mismo con el Frente Amplio, o sea, me parece que no había tanto misterio. Una cuestión pragmática, decís vos. Y que era obvio que sí, bueno, ¿por qué un partido de izquierda va a tener buenos vínculos diplomáticos con Estados Unidos? Para que no te invada y para que te compre cosas. Mira, la declaración de Orsi 2 días tarde, pero 2 días al fin, en contra o lamentando o solidarizándose con Donald Trump por el intento de atentado que sufrió, etcétera, generó mucha polémica, pero esa de última puede entenderse y hubo ahí algunos trascendidos sobre presiones o por lo menos consultas por parte de la Embajada de Estados Unidos de por qué no había habido una expresión. Pero llega a un punto medio extralimitado ir hacia un portaaviones, sacarse fotos vestido medio de militar, yendo al portaaviones norteamericano y hablando con el embajador, que también es poco protocolar, porque el embajador en general suele estar como Cancillería, con funcionarios de Cancillería, no con un presidente. Es por lo menos extraño y llamativo. Yo le encuentro la única explicación, que otra vez es una lectura posible y que fuentes oficiales dijeron no tenemos explicación. Entonces, la única explicación posible que yo le encuentro es la necesidad imperiosa y casi un pedido en términos comerciales. Aura.